Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con ustedes este día el sermón llevados de la mano. Predicación a cargo del pastor José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Allí en Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 17, la palabra de Dios dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que esta mañana tu palabra nos hable. Señor, nos hable a nuestra necesidad específica y que podamos ver, Señor, cómo caminar contigo día tras día en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hace muchos años, cuando yo era todavía... Mi mamá acababa de creer y entonces me dijo: oye, va a haber un campamento de jovencitos. Yo tenía unos 12 años tal vez. Y entonces vine a un campamento en Betel en aquella época. ¿Sí? Vine a un campamento en Betel en aquella época. Ni me acuerdo quién estaba allí, quién lo dirigió. Pero era yo muy niño. Bueno, jovencito, ¿no? Adolescente. Y entonces el último día nos subieron por un lugar, me da la impresión, no me acuerdo de mucho, me da la impresión que es donde está la cafetería hasta arriba, ¿verdad? ¿Ves? Hay unas rocas y por ahí nos subieron, porque ahí terminamos. Pero era en la noche y estaba lleno de rocas. Y yo tenía la sensación que a un lado estaba un precipicio, ¿no? No veía, estaba tan oscuro que estaba negro, yo veía. Y entonces dijo la persona que lo dirigía, dice: todos agárrense, o sea, así como elefantitos, ¿no? Agárrense del de enfrente, y ahora sí que sigan al de enfrente, ¿no? Y yo como elefantito, no sé a quién agarré de adelante de mí, y todos íbamos. Yo no veía nada, estaba espantado porque yo sentía que al lado había un precipicio. Y iba agarrado, ¿no? Y íbamos pisando rocas y obviamente me resbalaba, se me doblaba un pie, creo que hasta me lastimé con una rodilla, no me acuerdo, pero ahí iba yo caminando. Y la verdad es que lo único que podía hacer era confiar en que el de frente iba bien, porque ese iba agarrado de otro enfrente, íbamos como trenecito, ¿no? Hasta el de enfrente, que era el que dirigía el campamento y que se supone que era el que conocía el camino. Y hermanos, muchas veces esto es caminar con Dios. A esto se parece caminar con Dios. Muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso que el Señor quiere dar. Muchas veces no sabemos qué es lo que el Señor quiere. Muchas veces parece que vamos caminando en la oscuridad sin saber exactamente a dónde vamos a ir. Dios nunca nos dice más allá de lo que podemos ver en la proximidad. Pero como esa noche tenemos que confiar en el Señor para seguir caminando con Él. En este pasaje que leímos, Moisés en el Deuteronomio están a punto de tomar la tierra. Ya están frente a Jericó del otro lado del Jordán. Poco tiempo después van a cruzar el Jordán, todo Israel va a cruzar el Jordán y va a tomar la tierra prometida, va a tomar las promesas. Josué nos habla de posesión, van a ir a tomar las promesas de que Dios les había dado. Un lugar donde fluye leche y miel, un lugar donde se daba todo, fértil. Las promesas que Dios les había prometido estaban a punto de tomarlas.
Venían de un desierto terrible. Habían caminado durante 40 años por un desierto. Dios los había sustentado todo ese tiempo en un desierto. Habían caminado con Dios todo ese tiempo en el desierto. Y entonces, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les hace un recordatorio de todo ese tiempo. Vuelve otra vez Moisés a recordar la ley. Vuelve a recordar todo el tiempo que pasaron en ese desierto y les vuelve a dar la enseñanza y las aplicaciones a la vida de todo lo que aprendieron durante ese periodo. Y entonces llegamos a estos versículos. Israel había salido de Egipto. A Egipto entró una familia y de Egipto salió una nación. Ahora esa nación había caminado 40 años por el desierto. Ahora estaban listos, pero ahora Moisés les tenía que recordar algunas cosas. Les habla en estos versículos acerca de qué pasó durante todo ese caminar con Dios durante el desierto. Todo ese tiempo que Israel estuvo caminando con Dios, siendo dirigidos por Dios, siendo sustentados por Dios, siendo establecidos como una nación por Dios, ahora Moisés les está recordando algunos puntos. Y por lo menos aquí vamos a ver 3 principios de lo que es nuestro caminar de la mano de Dios. 3 principios que no podemos olvidar. 3 principios que tenemos que tener presentes si realmente estamos caminando de la mano de Dios. Caminar con Dios es un asunto de obediencia en primer lugar. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Caminar con Dios es un asunto de obediencia. No puede ser, hermanos, no puede ser que digamos que caminamos con Dios, pero no le obedecemos. Tampoco puede ser que yo obedezco lo que a mí me gusta. Esto sí lo obedezco porque esto me parece bien. Esto no, porque esto no considero que esto yo deba de obedecerlo. Hace mucho tiempo platicaba yo con una persona, ¿no? Y le platicaba hacer unos asuntos, le platicaba algunas cosas de mi vida. Y me dice, ¿y por qué no haces esto? Digo, bueno, es que eso no me lo... Eso, mi sentido moral no me lo permite, además estaría ofendiendo a Dios. Bueno, es que uno la religión así la toma, ¿no? Tú haces lo que te gusta y haces lo que no te gusta. Le dije, no, a Dios se le obedece completamente o no se le obedece, punto, no hay punto medio. Si estamos caminando con Él, Él requiere una obediencia absoluta de todos sus decretos y de todos sus mandamientos. Yo tenía un perro. Me caía muy bien mi perro, pero estaba loco, ¿no? Era un perro que tuvimos mi esposa y yo cuando estábamos recién casados. Era un Airedale. Y entonces lo mandamos al colegio, ¿verdad? Como se debe mandar a los perritos. Y entonces un día iba yo, vino su maestro por él, se lo llevó a la calle y entonces yo iba por la calle y lo vi que el perro iba caminando, ¿no? Pero el maestro traía otro perrito, ¿no? Entonces traía a mi perro obediente como su dueño, ¿verdad? Venía derechito, ¿no? Y le decía, siéntate, y se sentaba, párate, y caminaba, y le daba la vuelta, y le daba la otra vuelta, y el perrito se volvía a sentar y volvía a caminar. Mi perro bien obediente, ¿no? Y caminaba, pero traía otro perro por acá, ¿no? Que se iba para acá, se iba para allá, se regresaba, no hacía caso. Era imposible caminar así. Si no somos obedientes, no podemos caminar con el Señor. No hay manera. El Señor nos ha trazado un camino y tenemos que ser obedientes para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es imposible que me digan, no, yo amo al Señor, tanto amor que le tengo a Dios, de veras, no sabes cómo es mi amor a Dios, pero no le obedezco. No hay forma más contundente de expresar nuestro amor a Dios que obedeciendo. No hay forma, hermano.
Esto no quiere decir que usted y yo seamos perfectos. No quiere decir que nunca nos equivoquemos. No quiere decir que nunca fallemos. Quiere decir que buscamos obedecerle, que le obedecemos y si fallamos, nos levantamos, pedimos perdón, corregimos el camino y regresamos al camino en el que estamos caminando con Dios. Poquito antes, en el capítulo 8, versículo 6 de Deuteronomio, dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El temor de Dios es un asunto crucial en esto de caminar con Él, ¿eh? No quiere decir que le tenemos miedo y estamos asustados. No. Quiere decir que sabemos y tememos lo que Dios dice en su palabra y que sabemos que va a pasar. Miren, yo fui un adolescente terrible. Alejandro me conoció. Y sí, fui terrible. Y yo siempre digo, no hice cosas peores en mi vida, hermanos, porque le tenía miedo a mi papá. Esa es la realidad. No hice cosas peores, fíjese lo que le digo. No dejé la carrera, no me hice, no sé cuántas cosas pude haber hecho, porque en realidad le tenía miedo a mi papá. ¿Por qué le tenía miedo? No sé, nunca me pegó, no me maltrataba, pero le tenía mucho miedo. Respeto, no sé, temor, olvídese. Ese temor a Dios, hermanos, tiene mucho que ver con nuestro caminar con Dios. ¿Cómo andamos en obediencia, hermano? ¿Cómo andamos? ¿Somos obedientes a Dios? Mire, nuestra obediencia a Dios se refleja en nuestra obediencia a nuestros semejantes. Si yo veo una mujer rebelde en su hogar, esa mujer es rebelde con Dios también. Si yo veo un hijo rebelde en su hogar, ese es un hijo rebelde también. Hasta en cosas simples. A veces uno está, ahora que estuvimos en Navidad en las montañas, ¿no? Y hay hermanos que establecemos las reglas, los reglamentos, lo que se debe hacer. Y hay hermanos que se los brincan, no les importa, se enojan, se brincan los reglamentos, les importa 4 cacahuates y no, ¿por qué yo? ¿Por qué los reglamentos? Y ¿sabe qué? Allí hay una persona que no obedece a Dios. Punto. Si no somos capaces de obedecer lo que vemos, ¿cómo obedeceremos a alguien que no vemos? La rebeldía de nuestras vidas refleja nuestra rebeldía con Dios. ¿Es usted capaz de sujetarse? ¿Es usted capaz de ser obediente? ¿Somos rebeldes? ¿En casa? ¿Usted es un hijo rebelde, jóvenes? ¿Eres rebelde con tus padres? Seguramente eres rebelde con Dios. No hay vuelta de hoja, ¿eh? No hay manera. Caminar con Dios es un asunto de dependencia en segundo lugar. Caminar con Dios es un asunto de dependencia. Versículo 12 dice: no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas, versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Moisés les decía: cuidado de que prosperes. Cuidado, lo malo no es prosperar. No vayas a prosperar. Moisés no le estaba diciendo: quédate pobre. No. Decía: cuidado al prosperar. No sea que te olvides de Jehová.
No sea que pienses que por tu poder, que por tus fuerzas, que por tu inteligencia, que porque lo que tú eres has hecho esta riqueza. Cuidadito. Porque toda esta riqueza viene de Dios. Más adelante les va a decir. Pero el asunto aquí es la dependencia, hermanos. Cuidado que dejes de depender de Dios, porque puede ser la riqueza, pero pueden ser muchas cosas que nos hagan no depender de Dios. Puede ser que creo que soy muy inteligente. No, espérame, yo soy muy inteligente. De veras, muy, muy inteligente. Y entonces de cualquier problema, de cualquier asunto, mi inteligencia me va a sacar. Mi fuerza, mi inteligencia, mi capacidad, mis habilidades, mis estudios. El mayor peligro de un cristiano es perder su dependencia de Dios. Caminar con Dios implica depender de Él a cada momento. Israel, mientras caminaba en el desierto, de repente querían volver a Egipto. Sí lo han leído, ¿no? Le decían a Moisés, oye, si en Egipto teníamos todo, teníamos comida, teníamos agua, teníamos pescado y comíamos. ¿Qué estaba diciendo Israel? Dependo de lo que tenía ya. No quiero depender de este Dios que me trae por el desierto, que me da un pan suave. No quiero depender de este Dios. ¿Quiero depender de qué? Estoy confiado ¿en dónde? Allá. Donde era esclavo de las vicisitudes, de los problemas económicos. Es usted esclavo de eso si no depende de Dios. Israel quería tomar el liderazgo de su propia vida porque creían que Dios no los podía dirigir, y esta falta de dependencia se refleja en pecados específicos que cometían y son producto de nuestra autosuficiencia. Como les decía, el mayor peligro del cristiano es la autosuficiencia. Es algo, y hermano, no es fácil, es algo con lo que debemos de ir a la cruz constantemente para dejarlo en las manos de Dios. No es fácil depender de Dios. Dice 1 Corintios 10:5. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice: pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo está hablando de Israel y de las enseñanzas que nos dejó Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Israel codició, y fue cuando les dijo, esto Pablo se refiere exactamente cuando Israel le dijo a Moisés: oye Moisés, ya este pan ya nos tiene cansados. Allá en Egipto nosotros teníamos pescado, carne, y entonces fue cuando el Señor les mandó codornices. Pero eso fue codicia de ellos. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es cuando hicieron el becerro de oro, específicamente eso se refiere Pablo. Se va Moisés, dejaron de ver a Moisés y dijeron: no, necesitamos un Dios que veamos. O sea, un Dios que no vemos, que dice que nos va a cuidar, dice: no podemos depender de ese Dios. Necesitamos que un Dios que veamos, ¿no? Un becerro que aquí está, que lo podamos adorar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice Números que Israel fornicó con Madián. Vieron a las madianitas y fueron a fornicar con ellas. Pero hermanos, esto no es solo un asunto sexual. Esto también es un asunto de nuestra vida. Enredarnos con el mundo, fornicar con el mundo. ¿Y por qué nos enredamos con el mundo? Pues porque no queremos depender de Dios. Ni tentemos al Señor, versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Fue cuando ellos dijeron, oye, Moisés, mejor nos regresamos a Egipto. Ahí estábamos mejor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También murmuraron contra Moisés y Aarón. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Estas enseñanzas son para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. ¿Por qué? Porque Israel no podía depender de Dios. No podían abandonarse en total y absoluta dependencia de Dios. Querían ver dioses, querían un lugar donde les produjera carne para comer, donde les produjera cosas que ellos vieran, porque no podían depender de Dios, a quien no veían su gloria además. Y aún así no podían depender de Él. No podían abandonarse a Él. No podían confiar en Él absolutamente. Y hermanos, no hay manera de caminar con Dios sin una dependencia absoluta de Él. No hay manera. No hay cómo. Me encanta cuando mi hija estaba chiquita, ¿no? Que es una época tan hermosa, y yo veía que ella no le preocupaba cómo yo llevaba el sustento a la casa, ni cómo su mamá, ¿no? Ella un niño que dice, pues se sienta a comer y come y punto. ¿Ustedes creen que a los niños, ojalá todos los niños tuvieran esa oportunidad? Desafortunadamente no, pero un niño medianamente normal se sienta a la mesa y creen que le preocupa de dónde viene la comida, o cómo le hizo su papá, o cómo le hizo la mamá. No les importa, ¿eh? Pero además así debe de ser, hermano. Así debe de ser. A esa dependencia debemos tener de Dios. Dios lo va a traer, ¿cómo? No sé, pero pues Dios me va a sustentar, ¿no? ¿De qué dependes, hermano? Pregúntate, ¿dependes de tu familia? ¿De tu negocio? ¿Te preocupa la situación económica de este año? Veía en la televisión que hay 3 tormentas que se acercan sobre la economía mexicana. ¿Te preocupa, hermano? No deberíamos. ¿De quién dependemos? ¿Quién es nuestro sustentador? ¿Quién es, hermano? ¿Quién nos sustenta? ¿Te preocupa perder tu trabajo? Hermano, esto no es un llamado a la vagancia, por favor. Esto no es para que digas, bueno, yo mejor me tiro a la vagancia. No, hermano. Pablo dice claramente, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Y también Pablo les dice, ocupaos en vuestros negocios. Sí, estamos ocupados y trabajamos y salimos todos los días y nos esforzamos, pero al final del día, ¿quién nos da la fortaleza y de quién dependemos? De un Dios que nos ama. Grábese esto, hermano, de un Dios que nos ama. De un Dios que nos ama. Tercer punto, caminar con Dios es un asunto de comunión. Déjeme repetirlo otra vez. Caminar con Dios es un asunto de comunión. Que te hizo, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Mire, nuestro caminar con Dios se revela auténtico. Debemos de caminar con Dios todos los días de nuestra vida, cada momento, en los momentos malos y en los momentos difíciles. En los momentos fáciles o los momentos sin complicaciones, podemos caminar con Dios y debemos caminar con Dios. Pero nuestro auténtico caminar con Dios se revela en los momentos difíciles. En los momentos difíciles es cuando vemos qué tanto estamos caminando con Dios, qué tanto estamos dependiendo de Dios.
¿Qué tanto estamos tomados de su mano en los momentos difíciles? Es cuando verdaderamente se revela lo que estamos haciendo en nuestro caminar con Dios. E Israel pasó por momentos muy difíciles en su caminar por el desierto. En estos 2 versículos vemos cuadros de esos momentos difíciles, representaciones de esos momentos angustiosos que vivió Israel. Hermano, todos los cristianos pasaremos por dificultades, por pruebas, por angustias. Todos. Ser cristiano no quiere decir que tienes la vida fácil. Ser cristiano quiere decir que tienes a Dios de tu lado, que es muy distinto. Primero, el desierto es tipo de periodos de prueba en nuestra vida. El desierto siempre representa esos periodos de prueba en que tenemos que pasar por angustias y dificultades. Aquellos momentos en que vemos si realmente estamos firmes en Cristo. Eso es lo que representan los desiertos. Las serpientes son tipos de Satanás, tipos de pecado. Él es nuestro enemigo, hermanos, y también recibiremos ataques del enemigo. Si creemos que estamos en esta guerra y el enemigo no nos ataca, pues somos inocentes y seguramente caeremos por tontos. Satanás nos ataca. Caminar con Dios en periodos de prueba es cuando podemos ver su mano y su presencia en nuestra vida. Pero nuestro caminar con Dios es un asunto de comunión. Déjeme irme otra vez a 1 Corintios 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí vemos que la roca que los seguía, esa roca de donde sacaron agua, esa roca de pedernal que dice aquí en estos versículos que donde sacaron agua, era Cristo, su presencia, su cuidado y nuestra comunión continua con Él a través de su palabra. Caminar con Dios implica comunión continua con nuestro Señor Jesucristo. Comunión continua con nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, a mí me alarma mucho. Y sí me alarma lo poco que se lee la Biblia entre los cristianos. Si yo pregunto así en mis clases, y son honestos los hermanos, si yo pregunto, ¿quiénes leen la Biblia una vez a la semana? Me levantarán de 100, 50 manos. 2 veces a la semana, y así vamos, ¿no? Y creo que se lee mucho menos de eso. No puede ser que caminamos con Dios y ni siquiera leemos la Biblia. No veo cómo. No veo cómo usted me dice, todos los días camino con Dios, estoy en un caminar constante con el Señor, tomado de su mano, y ni siquiera leo la Biblia. ¿Cómo es eso posible? No lo entiendo. No lo entiendo. Y no me diga esa falacia que, lo importante de la Biblia no es leerla ni entenderla, es obedecerla. Hermano, no puede obedecer algo que no conoce, perdóneme. No me diga eso, por favor. Ese es un engaño. Si usted se está justificando, es que lo importante de la Biblia es obedecerla, no estarla lee. Eso es una falacia. Una mentira. ¿Cómo va a obedecer usted algo que no conoce? No es posible.
Hoy todavía no conozco una Biblia que se transmita a nuestra cabecita por ósmosis. No la conozco, hermano. Dice Juan 6, 31 al 35, que dice el Señor Jesucristo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y volvemos a nuestra comunión constante con Cristo a través de su palabra y nuestra vida de oración. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El maná, el pan que bajó del cielo, también era la presencia de Cristo entre Israel. El maná, el pan, es tipo de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, pero también es tipo de Cristo como su presencia constante entre Israel. El alimento que comían, dice según 1 Corintios, era un alimento espiritual. Claro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este sentido es la palabra de Dios, pero también es Cristo mismo presente entre Israel. La pregunta es si Cristo mismo está presente en su vida constantemente. Nuestra comunión con Cristo debe ser constante a través de su palabra y de nuestra vida de oración. ¿Oramos, hermanos? Una comunión íntima en donde llevamos a Él todos nuestros asuntos, aún los más secretos. Esta comunión solo se da en un caminar con Él. No podemos caminar con nadie si no estamos en constante comunión con esa persona. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, ¿verdad? Pues yo le hablaba de cierta manera, ¿no? O sea, hasta con miedo. Bueno, todavía le hablo con miedo, pero entonces con menos miedo. ¿Sí me explicó? Entonces, oye, te invito a un café, ¿no? Y ya estaba yo así, temeroso, ¿no? ¿Qué me irá a decir? Es una forma de hablar con ella, distinto a hoy que tengo 26 años de conocerla. Pues no le digo: oye, te invito a un café, ¿no? La agarro de la mano y me la llevo, se acabó. No es la misma forma, porque nuestra comunión crece conforme conocemos a la persona. Nuestra intimidad va creciendo, nuestra comunión va creciendo. Mi comunión con Dios, mi caminar con Dios no es igual ahora que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15 años. Es una relación que tiene que ir creciendo, que tiene que ir madurando, que tiene que irse profundizando con el Señor. ¿Vamos al Señor con nuestros secretos más íntimos? ¿Le llevamos a Él nuestros asuntos más privados? ¿O esos nos los guardamos para nosotros? Esos son nuestros, ni siquiera del Señor. ¿Le consultamos a Él todas nuestras cuitas? Un día descubrí que a Dios le podía pedir que cambiara mi corazón. No lo había descubierto, hermanos. Lo dice la Biblia, pero mi necio mente, mi necio corazón no lo había descubierto. Y recuerdo una vez que le dije: Señor,
necesito que cambies mi pensamiento acerca de este asunto, que cambies mi corazón acerca de este asunto. Y mi gran sorpresa es que Dios cambió mi pensamiento y mi corazón acerca de ese asunto. Y ese día descubrí que puedo ir a Él y pedirle que cambiara mi corazón. Y fue un descubrimiento, hermanos, Y mi intimidad con Él creció. Pero hermano, si usted ni siquiera abre la Biblia, ni siquiera ora, con dificultades viene a la iglesia y tiene comunión con los hermanos, porque parte de nuestra comunión con Dios es nuestra comunión con su cuerpo, con este que es su cuerpo. Pues hermanos, no hay mucha comunión con Dios. Caminar con Dios implica estar en comunión con Él constantemente. Caminar con Dios de su mano es obedecer, depender y tener comunión con Él. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, porque podemos tener comunión contigo, porque por la sangre de Cristo derramada en la cruz podemos tener intimidad contigo, Señor, en una relación cercana y absoluta, porque podemos caminar día tras día, Señor, porque podemos caer y fallar, Señor, pero tu gracia y tu perdón siempre están allí para restaurarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque siempre podemos estar en íntima comunión contigo.